Winston, son inventos de la gente, de los que son opositores políticos al gobierno, son cuentos de algunos comunicadores, de consultores, de personas súper preparadas como tú. Porque para mucha gente aquí no es verdad que el arroz normal está a 38, 40, 42 pesos en los supermercados y colmados. Para muchísima gente aquí, el costo de la canasta básica se mantiene inalterable, se mantiene igual que hace 3 años. Ajá. Los 30, 40, 50 que las familias tienen que buscar para lo mínimo, ¿verdad? Entonces, tú como economista agrícola, vinculado al campo, vinculado a la producción, vinculado a las estadísticas y manejando toda la información que es capaz de manejar una cabeza como tú, ¿cuál es la realidad hoy? En términos de esos precios, la capacidad de adquirirlos de la gente y el tema mismo de las familias dominicanas. Bien, buenas tardes formalmente. Comenzamos con el tarareo y creo que la gente tararea cuando va al supermercado, cuando va al colmado, pero no de forma alegre. Y ese no le quita el estrés, como ustedes decían. No, ahí salimos peor. Entonces, la realidad es de los números del Banco Central, que no nos lo inventamos nosotros, que el 33, la canasta básica ha aumentado desde un 26% en la canasta promedio, que pasó de cerca de 36 mil pesos para el promedio nacional a cerca de 45.500 pesos. Eso es un aumento de 26% o 9.000, un poco más de 9.000 pesos. Pero si usted ve el quintil 1, que son las personas más pobres, de menores ingresos, la canasta le pasó de cerca de 21.150 pesos a 27.245 pesos. Eso es un aumento de 29%, de 6.090 pesos. Entonces, usted hablaba del tema de la adquisición, de cómo la gente puede tener acceso a la canasta. Los salarios no se han aumentado en esos niveles. O sea, el salario mínimo más alto está alrededor de el más alto que se pueda registrar, cerca de los 24.000 pesos. O sea que ese salario no alcanza para adquirir la canasta básica familiar en la República Dominicana. La inflación acumulada desde agosto del 2020 a julio de 2024 es 33% en el caso de los alimentos. 33. 33%. Yo la hacía más alta. Recordemos que esto es un promedio. Es decir, hay alimentos que han subido mucho más. Ok, perfecto, sí. Cuando usted ve el caso del arroz, que estábamos hablando del arroz, una libra de arroz selecto costaba en ese entonces 25 pesos. Hoy día cuesta en el supermercado, si usted lo encuentra el más barato, selecto, cerca de 42 pesos. En los supermercados. Pero ocurre que la gente compra, normalmente el 69% de la población compra en los colmados. Entonces en los colmados ese mismo arroz se encuentra entre 40 y 50 pesos la libra. Cuando usted calcula la diferencia de 25 y se hace una media de 45, hay 15 pesos de diferencia. Eso es cerca de 44% de diferencia. Cuando usted ve los datos del Banco Central, que toma unos datos en todo el país, el aumento del arroz desde agosto del 20 hasta ahora es 43%. O sea que son consistentes. Si ve el caso del pollo, ocurre lo mismo. Una libra de pollo hace 3, 4 años costaba 55, 60 pesos, póngale. Pero ahora cuesta desde 80 hasta más de 100. En el supermercado alrededor de 80, pero en los puestos de venta está a más de 90 pesos la libra. Y en los campos, un poco remotos de la capital, pasa hasta de los 100 pesos la libra. El huevo duplicó su precio, porque el huevo es un bien, lo que en economía le llaman un bien normal, que no tiene sustituto.
¿Con qué usted sustituye el huevo? ¿Cómo se llama? Mira, esa me la voy a aprender hoy. El huevo es Un bien normal. un bien normal. No tiene sustituto. Pero entonces es anormal. En el sentido. Porque no tiene sustituto. Porque Hay no- bienes normales. nada que se le parezca tiene el huevo. Bienes normales, bienes inferiores, Ah. que son los que bajan su demanda cuando aumenta el precio, y bienes complementarios. Explica la diferencia entre los tres. Un bien complementario es la habichuela, por ejemplo. La habichuela Es un complemento del arroz. del arroz. La carne de pollo es un complemento del plato dominicano. Correcto. Ahora, Y el inferior es el inferior es, por ejemplo, pongamos un ejemplo de la mantequilla. ok, mantequilla. Si el precio de la mantequilla sube mucho, entonces la gente compra margarina. Correcto. Son productos diferentes Sí, sí. en su Pero composición, la misma función. pero se parecen. Sí, pero el huevo no hay manera, No, ¿no? usted no lo puede sustituir. Entonces suba el precio como quiera, las cantidades se mantienen iguales. Ya. Eso ocurre en el país nuestro. En los países avanzados, cuando los precios de cuando suben los ingresos, tienden a consumir más proteínas, es decir, más carnes, más pescado y menos carbohidratos, como el caso del arroz. Entonces, es importante resaltar, como usted mencionaba ahorita, el caso de los expertos y del gobierno y de mucha gente que hace opinión, que quieren decir como que los precios están aquí más baratos que en todos los sitios. Cuando usted ve el índice de precios de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que toma en cuenta 5 grandes grupos de alimentos, como son los cereales, las carnes, la leche, los aceites y los lácteos, esos 5 grupos de alimentos, vemos que en una comparación anualizada, es decir, de julio de 2024 comparado con julio de 2023, los precios de los alimentos a nivel mundial bajaron 3.4%. ¿Y Pero aquí? suben. Aquí el último dato de inflación es que los precios de los alimentos, impulsados por el arroz, por el pollo, por los plátanos, entre otros, están aumentando. Siguen mientras la inflación ha ido acercándose, y de hecho en el rango meta, los precios de los alimentos son el gran dolor de cabeza para las autoridades del Banco Central poder controlar la inflación. Winston, ¿cuáles han sido los productos más sustituidos por los dominicanos? A propósito de lo que tú dices, ¿cuáles son esos que decía margarina? Bueno, pues mantequilla por margarina. Sí. ¿Qué otra cosa? Ya sabemos que el huevo es insustituible. ¿Qué otros productos el dominicano ha venido sustituyendo por lo caro que está la canasta básica? El número 1 es la carne de res. Carne la de res. de vaca. ¿Por qué la estamos sustituyendo? Porque cuesta muy caro. Ujú. Una libra de carne de vaca que antes costaba a precios populares 120, 130, 150 pesos a nivel popular, hoy día cuesta más de 250. Ujú. Y tampoco pueden ir a los supermercados porque también está bastante cara. O sea que estamos casi como en la India, viéndola como sagrada. Igualmente ha ocurrido con la carne de cerdo. ¿Y cuál es el sustituto de la carne de res? De ellos dos. La de pollo. Migran hacia el pollo. Hacia el pollo. Oh, Y ahora el te pollo comes también otra está cosa que no caro. Y tenga ahora el carne. pollo también está caro, entonces la gente tiende a consumir más huevo, Berenjena algo con de huevo, berenjena con huevo. tallota. Las que Ese son a base tipo de papa. Para rendirlo. Sí. Que por cierto, Garbanzo. en mi vida había visto una tallota más linda, más brillosa y más grande que las que vi el domingo en Monte Bonito de Padre Las Casas. Allá arriba, camino Padre a la Las torre, Casas. donde ustedes dos fueron ahí a ver las manzanas bonito, una vez conmigo. Las tallotas de Monte Bonito en Padre Las Casas. Así, unas tallotas como así. Parecían... No, pero no tallotones. Al que le dicen usted una tallota, pero de Monte Bonito, ese tiene que matarse. Ahora, ¿Qué otro alimento? Me dijiste res, pollo, hemos ido res, carne cerdo, de estamos en cerdo, cerdo, ok. Carne de cerdo,
La misma habichuela, porque... Habichuelas. ¿Cuál estamos sustituyendo? Por todo mira lo que es ha bravo. pasado. Una libra de habichuela costaba alrededor de 60 pesos. Ajá. Hoy cuesta cerca de entre 75 y 85 pesos la libra. Ujú. Entonces la gente consume arvejas o Arvejas. lentejas. Ay, sí. Entonces tiende a sustituirlo porque es un producto de menor precio. Ajá. Y que rinden más. Y bueno, tiene Ujú. algunos atributos alimenticios comparables. Ok. Ahí el problema no es tan complicado. Ok. ¿Qué más? Yo creo que es importante que la gente entienda un poco por qué pasa todo esto. Todo esto ocurre, esa inestabilidad en los precios de los alimentos, porque no hay una política agropecuaria que lleve certidumbre Al productor. al productor y a las personas que invierten en el campo. Entonces, hemos visto cómo las importaciones han crecido de manera exponencial. O sea, cuando en el pasado las importaciones crecían 100 millones de dólares en un año, 80 millones de dólares en un año, ahora dimos un salto gigantesco donde las importaciones agropecuarias han crecido en más de 1.000 millones de dólares en 2 o 3 años. Entonces, eso desestabiliza el mercado. Y peor aún, te pone a depender del producto importado. Claro. Entonces, en economía hay dos tipos de factores: factores endógenos y exógenos, internos o externos. Normalmente la política de un gobierno tiene control sobre los factores internos, ¿verdad? Ujú. De un país. Si yo quiero disminuir o controlar, contener el alza de los precios de los alimentos, yo diseño una política de apoyo a la producción y entonces es más fácil apoyar a 300.000 productores o un rubro específico que esté subiendo de precio que tener que subsidiar a 11 millones de consumidores que hay aquí, de dominicanos solamente. Si sumamos otro, pasamos de 15. Que a propósito, el Consejo Presidencial haitiano acaba de rechazar la invitación que recibieron del presidente de Luis Abinader para... No van a asistir. Conclusion, no van a asistir a la toma de posesión de Luis Abinader. Pero mientras tanto nos masacraron con todo el tema del masacre, nos masacraron en términos de abrumarnos con opiniones, con desfiles, con caravanas militares, con aparataje, y los haitianos ahí depredando el masacre, sacándole arena y sacándole arena y sacándole arena. Pero bueno, Haití por siempre, porque no hay manera de sacarlo de ahí, ¿verdad que no? No, lo grande es que tenemos que producir alimentos para ellos también. Para ellos también. Sí, señor. Porque ellos dependen de nosotros. Recomendaciones finales. Es simple, hay que apoyar la producción agropecuaria, porque es lo que puede estar bajo control de la política del país. Depender de las importaciones, y hay un caso muy claro, es por ejemplo la papa. Este país era autosuficiente En papa. en la producción de papa. Producción en Asua, en San Juan, En Constanza y como en Ocoa. 4 o 5 puntos. 5 puntos el país. Sí, entonces, ¿qué pasó? Las importaciones se descontrolaron. Ahora resulta que se importa más del triple de la papa que se consume y el precio aumentó más de un 50%. La papa, digamos, la parte alta de la cordillera central en Asua. San José de Ocoa en la parte de la cordillera también, ¿verdad? Y Constanza Y también. Constanza también. Pero sin embargo en San Juan ahí en la zona entre Vallejuelo, Sierra de Neiva, también más fresco, Sí. se producía bastante papa, ¿no? Y cebolla también. Ahí en Vallejuelo lo que más se produce es cebolla, la capital de la cebolla. La papa puede prosperar, pero no son los terrenos más recomendables. Ah, ok, pero la cebolla, la capital de la cebolla del país es Vallejuelo. En Vallejuelo Mucha siembran cebolla. cerca de no menos de 25.000 tareas por año. Vi ahí a los productores quejándose de que estaban prácticamente quebrados por unas deudas. ¿Eran los cebolleros o los habichueleros?
Ambos. Ambos a dos. Matar y le. Entonces, la recomendación, Winston. Hay que apoyar la producción agropecuaria, tomarla en serio, porque es lo que podemos, lo que el gobierno tiene a mano para hacer y llevar certidumbre al sector productivo. Hay que ampliar la política de crédito, pero de crédito efectivo, que vaya a la tecnología para que aumente la productividad, mejoramiento genético de las variedades, porque ahora la productividad de arroz está bien, pero en pocos años se va a afectar, porque las variedades pierden su vigor genético. Entonces, mientras sigamos con esta política de incentivo a las importaciones, el futuro de la República Dominicana, la seguridad alimentaria, los empleos del campo, que se han perdido más de 43,000, están en alto riesgo. Depender de las importaciones es muy grave, porque resulta que no tienen la producción, pierde los empleos, esa gente tú no la puedes trasladar a otro sector de la economía, porque tú necesitas un entrenamiento de largo plazo, y entonces cuando depende de las importaciones, cuando te subió el precio allá, también te sube aquí, y no puedes hacer nada. Winston Marte, ¿cómo seguir esta conversación contigo, Winston? A través de mis redes sociales, en X o antiguo Twitter, en WMarte1, igualmente en Instagram, y así sucesivamente. Señores, vámonos al cambio de las 2:38.